Buen día, estamos con el doctor Carlos Eduardo Aramburú, ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, y un destacado investigador. Ha sido también responsable del CIES durante varios años, y en esa medida queríamos dialogar un poco sobre la coyuntura actual, ¿no? Que ya son hartos conocidos los enfrentamientos del fuego cruzado que hay entre los poderes y al interior del poder ejecutivo, legislativo, que tuvo una salida con el tema del referéndum, que ha tenido los resultados que conocemos, ¿no? Pero ya el referéndum acabó. Así es. Entonces, allí hay varias interpretaciones y se puede ver también a un presidente empoderado, pero por ejemplo los temas del modelo económico no se tocan, o no se ha hecho una asociación con el tema de corrupción. Si algo hay que debatir en ese sentido, nosotros pensamos que sí, pero nos interesaba tu opinión, digamos, ¿qué desafío después de este referéndum? Bueno, gracias al profesor Ferli, que es un destacado economista, querido amigo además, con el que he trabajado muchos años para este tema, esta breve entrevista. Efectivamente, la gran pregunta es, después del referéndum, ¿qué? Primero, no se puede gobernar solamente por encuestas, y una cosa es la legalidad y otra es la legitimidad. No hay duda que el referéndum le da una enorme legitimidad, más al presidente que a su gabinete, pero el tema es qué viene después. Yo creo que tenemos que retomar la política con B grande. Nos hemos gastado casi más de un año desde la censura, la renuncia al presidente Kuczynski, en pleitos entre el Ejecutivo y el Legislativo, sin un planteamiento serio, consistente, sistemático de las cosas, de los grandes retos del país. Quería ser un elemento de consenso. El presidente lo ha anunciado en su última alocución al país. Sin embargo, no está claro. ¿Cuáles son las metas en educación? ¿Cuáles son las metas en salud? ¿Cuáles son las metas en empleo? Yo creo que el año que se nos viene es un año difícil, un año que tiene que recuperar la inversión pública. La inversión privada ha caído en los últimos 2 años. Y creo que hay retos enormes, no solamente el coyuntural de reconstrucción del norte, sino creo yo que, por ejemplo, en empleo, estamos viviendo el bono demográfico. Nunca hemos tenido tantos jóvenes en edad de trabajar con nivel educativo tan alto. Pese a ello, la tasa de desempleo entre los jóvenes es el doble de los adultos, 15-16%. Una parte muy importante, hay estudios que lo demuestran, de estos jóvenes trabajan en empleos precarios. Y otro factor importante del empleo, que es un tema que tú conoces mejor que yo, es que hay un incremento muy fuerte de la oferta y demanda de mujeres, porque hay más gente trabajando, estudiando en los posgrados y en las universidades técnicas del Perú en mujeres que hombres, paradójicamente. La PEA laboral femenina ha crecido al doble que la masculina. Entonces hay 2 factores que presionan el mercado de trabajo. Los jóvenes que están entrando al mercado de trabajo, que son unos 200.000 anuales, y las mujeres que al terminar sus estudios tienen con todo derecho interés en trabajar, que son otros 100.000. El mercado peruano de trabajo, si fuera formal, debería absorber unos 300.000 personas al año. Con el ritmo económico que tenemos, se están creando formales unos 10.000 a 20.000 puestos de trabajo al año. Es decir, tenemos una brecha de 1 a 10. Y tenemos el shock de las migraciones. Claro, que además de los venezolanos. 660.000, claro. O sea... Y qué bueno que lo mencionas, porque si tú miras la estadística, y el INEGI acaba de publicar un estudio muy interesante de un muestro de 43.000 venezolanos, la mayoría está en edad laboral, tienen entre 19 y 39 años, 73% tienen alguna calificación. Entonces, no solamente hay una presión por ahora en los mercados, digamos, más informales o de trabajos menos calificados, va a haber una creciente presión si esto continúa, y no veo otra razón para que no continúe, el mercado más técnico y profesional. Con un elemento que los economistas trabajan muy bien, que es el costo de oportunidad. Venezolano acepta trabajar por lo que Claro, el salario real va a caer en promedio, claro, ¿no? Y además, y eso es grave porque el salario en el mercado está poco asociado con el salario formal, es el salario informal. El salario informal no está regulado. Entonces, uno puede esperar que los ingresos reales de la PEA puedan tener una crisis en este año, que además está caracterizado por una leve recuperación de la inversión privada y todavía una lenta inversión pública. Entonces, el primer reto, creo yo, que nunca es de corto plazo, pero que tiene que empezar ahora, es el tema del empleo. El segundo tema es, y creo que ahí ha habido algún avance, el gobierno ha lanzado en salud un elemento clave, que es el tema de la anemia. La anemia implica un cambio cultural, ahí sí te hablo como antropólogo con más conocimiento. La anemia no es una enfermedad, es una condición. Y depende mucho de los hábitos y costumbres de las mamás, sobre todo de las zonas más alejadas del país, en cuanto a lo que es suplemento de hierro. Un niño anémico no es un niño enfermo, es un niño que tiene un hándicap de atención, de vitalidad, de capacidad de aprendizaje, pero no tiene fiebre, ¿verdad? No tiene vómitos, o sea, no es un niño que se ve enfermo.
Por lo tanto, lo primero que hay que hacer para bajar la anemia, y la meta es bajarla a la mitad, que es una meta muy ambiciosa, es decir, al 19%, hasta por encima del 40%, me parece que va a requerir un esfuerzo muy grande de educación pública y de información, que no lo veo. No lo veo con la suficiente fuerza. Otro elemento importante en salud, tú lo vas a entender rápidamente, es que, según las últimas investigaciones, la diferencia no está en el acceso a los servicios, la diferencia está en el acceso al medicamento. No hay una política clara de medicamentos genéricos a nivel nacional que permita que la población de menores recursos tenga acceso a medicinas de buena calidad, pero a precios muy, muy bajos. La industria farmacéutica, desgraciadamente, la industria de marca, cuadriplica, quintuplica y hasta sextuplica los precios de los medicamentos básicos. Ese es un segundo reto que me parece muy importante. En educación, sabemos, y voy a hacer un resumen muy rápido, por supuesto, son temas muy amplios, el reto no es la cobertura, es la calidad. Perú mejoró un poquito en los años que estaba Jaime Saavedra al frente del Ministerio de Educación, los indicadores de lectoescritura y matemática, pero hay un estancamiento, sobre todo en matemática. Entonces, la gran pregunta es cómo hacemos para que los niños tengan mejor calidad de aprendizaje. No que vayan a la escuela, que no es lo mismo, sino que aprendan cuando están en la escuela. Y eso pasa por hacer reformas que tienen que ver con capacitación de los maestros, incentivos suficientes y el rol de la familia, que se ha descuidado mucho. Yo diría entonces que el gran reto de educación a mediano plazo es el reto de la calidad. Por último, déjame mencionar un tema que se ha trabajado poco, pero que es fundamental, que es el tema de vulnerabilidad. Uno de los trabajos que hemos estado haciendo en investigación, lo empezamos desde el CIES, lo hemos seguido aquí en la universidad, es que la pobreza es vista como un stock. ¿Cuántos son pobres por razones de gasto en relación al costo de la canasta de consumo? Pero no se trabaja la película, porque hay gente que no es pobre cae en pobreza. Y ahí entra el concepto de vulnerabilidad. Y un trabajo que hizo Chacaltán hace unos años, un economista muy importante de la Universidad del Pacífico y de la OIT, demostró que las razones por las cuales la población urbana popular cae en vulnerabilidad es pérdida de empleo, enfermedad prolongada o pérdida de patrimonio. Y en el medio rural por el impacto de desastres naturales, friaje, sequía, un huaico, una inundación, el fenómeno del Niño. Perú no tiene una política para reducir vulnerabilidades. Cada vez que hay friaje en Puno, tú lo sabes bien como parlamentario, regalen frazadas. Eso no soluciona el problema. Mitiga el problema, pero no lo soluciona. No tenemos una cultura de prevención de la pobreza. Entonces, quizás, como una cosa innovadora que me gustaría contribuir, es que tenemos que ir pensando en políticas de prevención de la pobreza. Es decir, para que la gente que ya salió de la pobreza no vuelva a caer en ella. Y eso implica trabajos de largo plazo de educación y trabajos que tengan que mirar todo lo que tiene que ver con estabilidad del empleo. ¿Qué le cuesta más al pobre que al rico? El agua, por ejemplo, es uno de ellos, la medicina es otro. ¿Y qué hacemos con la pobreza rural, que está tan susceptible, vulnerable, valdría decir la palabra, a efectos que no controlan, efectos climáticos y de cambio? Bueno, yo suscribo plenamente esos puntos. El asunto es que no están en el debate, no están en la agenda, ¿no? Incluso el propio presidente lo que ha priorizado ha sido un poco más de cemento y los gastos en infraestructura. No terminan de hacerse las cosas de reconstrucción del norte, pero vamos a hacer carreteras, pero este tipo de agendas a futuro, el ligar la educación superior con innovación, ciencia y tecnología. Pues, el tema de ciencia y tecnología está ausente en el último discurso, en el mensaje, ¿no? Y tampoco, o sea, digamos, dialoga en términos de estos grandes objetivos, sino que va al CADE y anuncia una política de competitividad que va a ser una reforma laboral. Y los datos, pues los indicios son que a costa de recortar el derecho laboral. O sea, la misma política del cholo barato anterior, en vez de preocuparse por digamos, plantea una diversificación la productividad y esto, el aumento de la productividad con estos elementos que tú señalas, ¿no? Yo creo que lo que tú dices es muy cierto. El tema de ciencia y tecnología, el último dato que tengo es que el Perú invierte 0.18% del PBI en ciencia y tecnología, y el reto fundamental es el tema de la productividad de los sectores más atrasados: comercio, pequeña industria, pequeñas artesanías y sobre todo el tema agrícola y campesino. Y déjame insistir en un tema que como antropólogo me interesa, es el tema del capital humano. A pesar del reto que tenemos de mejorar la educación básica, hay muy pocas oportunidades de capacitación y actualización de la PEA laboral. Entonces, una iniciativa que el presidente debería lanzar, aparte del tema anticorrupción, que es un tema importante, pero no puede ser el único tema, porque está vinculado a lo demás. Es más, yo tengo la hipótesis de que si tenemos gobernadores regionales, autoridades, en un contexto de crisis, los riesgos de corrupción son mayores, claro, ¿verdad? Entonces, el tema es en qué invertir a mediano y largo plazo. Tenemos que tener una propuesta de gobierno, una agenda de gobierno, quizás como el Acuerdo Nacional, consensuada con los partidos políticos que se han dedicado a ver el corto plazo. Entonces, están mirando qué pasa en la hora siguiente. Y los medios están llenos del tema de que si le dan o no, le levantan la prisión preventiva a Keiko y demás. Yo creo que un elemento clave es que
gente de mucho poder está en la cárcel con procesos y eso es una buena señal. Peor sería que no lo estuvieran, pero no podemos quedarnos ahí. Yo creo que es muy importante que el presidente, pero el primer ministro también, y aquí tiene que adquirir nuevos bríos, plantear una agenda de 5 o 6 puntos claves. ¿Qué vas a hacer en educación? ¿Qué en empleo? ¿Qué en salud? ¿Y qué tema de lucha contra la pobreza? Me parece que esa mirada de mediano y largo plazo está ausente. Bueno, ahí coincidimos. El problema también es político, porque después de la elección regional y local, ¿qué pasa? El Congreso ya no refleja esa correlación actual. Entonces, ¿con quién va a dialogar? Ahora, con las bancadas, ahí yo pienso, no sé cómo evalúas tú, pero quizás un sinceramiento, digamos, y ahí está el tema de la agenda también, de si eso lo puedes plantear en una cuestión de corto plazo o ya pensar en un pacto social más largo, en una constitución, claro, digamos, pensando en el Perú del Bicentenario. Ahora, lo que tú dices me hace acordar algo que yo sé la razón por la cual la cuarta consulta del pueblo se votó de no, pero el tema es que si los congresistas sienten que se les acaba de aquí a 2 años y medio, la tentación de mirar el corto plazo es mucho mayor. Por supuesto. O sea, yo creo que eso es un riesgo también desde el punto de vista del legislativo, que por definición las leyes son de largo plazo. Las leyes tienen que ser pensadas a largo plazo. Y yo creo que falta, o sea, no nos debe hacer felices a los peruanos un Congreso debilitado. Porque el Congreso debe tener una función no solamente de supervisión y vigilancia y fiscalización, sino de propuesta a través de leyes de una agenda de largo plazo. Mi impresión es que la no reelección, con la que no estoy de acuerdo, porque creo que hay que elegir mejor, pero hay gente que tiene experiencia, que merece ser reelecta, pero no elegimos, observemos el Congreso, que parece una barbaridad desde el punto de vista de la democracia, lo que no avala las tonterías que ha hecho el Congreso, se ha hecho el harakiri en muchos casos, pero sí nos crea un riesgo de la mirada cortoplacista, y eso a mí me preocupa. Bueno, creo que hemos votado igual en el referéndum. Creo que sí. Bueno, muchas gracias, Carlos Eduardo, y ojalá que estas reflexiones se escuchen y que, bueno, desde diferentes perspectivas, pero que se debatan y logremos avanzar en el país. Muchas gracias. Pues ojalá tengamos un mejor 2019 para todos los peruanos.